Chicos, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz de estar nuevamente contigo en esta mañana, una mañana muy hermosa. ¿Y por qué es hermosa? Porque tú estás ahí, porque tú eres mi razón de estar todos los días acá y poder enseñarte y poder hacer este video para ti con mucho cariño. Así es que recuerda siempre agradecer a Dios, que es muy importante. Siempre te lo recuerdo y no me cansaré de decirlo. Agradecer a Dios es lo más importante, desde que amanecemos y hasta la hora que nos acostamos. Entonces, con esa misma emoción, chicos, el día de hoy nos toca el curso de Historia del Perú. ¿Y qué hemos estado hablando? ¿Qué dicen, chicos? ¿De qué hemos estado hablando todo este tiempo? Del Perú, claro que sí. Hemos ido aprendiendo muchas cosas del Perú, cosas importantes que nos permiten a nosotros conocer parte de nuestra historia. Así es. Así como tú tienes una historia personal, también nosotros debemos conocer la historia de nuestro país. Hemos ido hablando desde los orígenes, desde los primeros hombres que poblaron, desde las culturas que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo en los diversos departamentos del Perú. Pero continuamos, porque nuestra historia continúa y sigue. Claro que sí. Nosotros habíamos hablado de algunas culturas que ya se habían ido desarrollando, pero que a su vez se han ido, pues ya no gobernando ni dominando. ¿Por qué? Porque recuerda que todas las culturas eran guerreros, todos eran guerreros, todos luchaban. Entonces, al igual, en toda guerra, ¿qué sucede? Hay ganadores y hay perdedores. ¿Y los ganadores qué hacen? Gobiernan y someten, dominan a esas personas que perdieron, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, y así es. Y ahora vamos a hablar de alguien bien importante, de los incas. Así es, de los incas. Pero los incas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes fueron los incas? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran? Se ha hablado mucho de los incas a lo largo de este tiempo. Dicen que eran personas grandes, que medían más que nosotros, que eran personas que tenían muchas cualidades diferentes a nosotros, en el sentido de que eran fuertes, tenían mucho dominio de personas, conocían muchas cosas en su tiempo, porque estamos hablando de otra época, porque nos tenemos que remontar. Para hablar de la historia de nuestro Perú, tenemos que remontar, todavía no llegamos a la actualidad, seguimos todavía en el pasado. Entonces, para eso, vamos a hablar un poquito de los incas. Todo esto que se habla tiene que ver primero, y hablamos siempre, de cómo surgen los incas. ¿Cómo se originan? ¿Qué pasó? ¿Apareció así por arte de magia? ¿Ustedes creen que apareció así por arte de magia? No, no es así. Nosotros cuando hablábamos de Moche y Chimú, recuerda que ellos también eran guerreros. Y empezaron a luchar con otros pueblos que se han ido desarrollando en otros actuales departamentos. Y en esta guerra, pues vamos a ver que van a surgir los incas. Y es así como, por ejemplo, vamos a ver el día de hoy el Tahuantinsuyo, también llamado Imperio de los Incas, Imperio Inca. Y ahora, ¿por qué le habrán dado este nombre tan curioso, Tahuantinsuyo, Imperio de los Incas? Pues es un nombre muy fuerte. Tawa quiere decir en quechua cuatro suyos. Era como 4 divisiones que habían hecho a este gran imperio. ¿Y por qué le dicen imperio? Se le dice imperio porque su gobierno llegó a países actuales que ahora lo vamos a estudiar. En estas guerras, estos gobernantes que han ido, más o menos, estado aproximadamente 80 años, pues han ido buscando otros territorios para que puedan traer gente, para que trabajen para él. Y la única forma que podíamos hacerlo era pues mediante las guerras, porque no podíamos ir y y tocábamos la puerta. A ver, Eduardo, ¿quieres venir conmigo, por favor, a mi pueblo a trabajar para mí? ¿Tú crees que así pudiese funcionar en esa época? Debería ser así, ¿no? Podríamos ir a la casa de Tiago, a la casa de Nicole, de Yasumi, tic, 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 y tocamos y decimos, chicos, vengan por favor, vamos allá a donde yo estoy para poder, para que tú me ayudes a sembrar, a cultivar la tierra,
a poder construir este templo, este palacio. No iba a funcionar así. Para someter a alguien, para que vengan donde él, para que los pueda dominar, tenía que ser mediante guerras, mediante luchas y peleas. Y así era. Y así fue. Este pueblo era guerrero, netamente guerrero, igual que las otras culturas que se han ido desarrollando. Pero la diferencia es que ellos gobernaron muchos pueblos actuales, muchos países actuales. Sí, imagínate. Llegó a gobernar hasta Colombia y todos otros países más que te voy a mostrar ahora. Y lo vas a ver también. Pero yo quiero preguntarte, cuando se habla de la historia nos cuentan de dos formas. Una, en este caso cuando hablamos de lo que es el imperio, por eso decía imperio por su dominio, porque llegó a gobernar países actuales, por eso se le llama imperio. Tahuantinsuyo, te repito, porque eran Tawa, cuatro grandes regiones que habían dividido para poder gobernar. Por eso viene el nombre del Tahuantinsuyo, también llamado Imperio de los Incas, ¿ya? El origen. Hay dos formas de estudiar el origen del Imperio de los Incas. Una que es mediante leyendas. Y como toda leyenda, pues tratan de justificar cómo surgieron los incas. Y estas dos leyendas son Manco Cápac, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y las de los hermanos Ayar. Estas dos leyendas nos cuentan cómo surgieron los incas. Pero no es científica, ojo, no es científica. Vamos a ver la historia entonces. Acompáñame a escuchar la leyenda, cómo van a surgir los incas, según es lo que nos están contando. Vamos, chicos. Al llegar. El mito del lago Titicaca. Cuentan los cronistas que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta pareja tenía un encargo divino. Debía dirigirse hacia el norte y establecerse en el lugar donde se hundiese la vara de oro que llevaban con ellos. Así, luego de probar en varios lugares, llegaron al Cerro Guanacaure, cerca de lo que es hoy la ciudad del Cusco. Fue en este lugar donde pudieron hundir la vara, y por ello la pareja se instaló en ese cerro. Dice la leyenda que Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, a hacer acequias y a organizarse, y que Mama Ocllo les mostró a las mujeres cómo tejer y cómo realizar las tareas del hogar. Con ellos vinieron el orden, la cultura y las artes, y era el mismo Sol el que infundía calor y poder a sus hijos, cuentan las crónicas. El mito de los hermanos Ayar. Narra la leyenda que el dios Huiracocha mandó que de una cueva en Pacaritambo, en lo que hoy es el departamento del Cusco, salieran 4 parejas de hermanos, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Mama Saragua, y Ayar Manco y Mama Ocllo. Llevaban unas varas de oro, vestían ropa fina, bordada con hilos, que también eran de oro, y de sus cuellos colgaban unas bolsas que contenían ondas. En el recorrido de su largo viaje desde Pacaritambo, los hermanos encerraron a Ayar Cachi en una cueva, porque era muy fuerte. Ayar Uchu voló a encontrarse con su padre, el dios Sol, quien le encargó que le dijera a Ayar Manco que debía cambiar su nombre por el de Manco Cápac. Al regresar, Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Finalmente arribaron al Cusco Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. La gente del lugar los reconoció como hijos del sol, y luego sembraron el maíz que habían traído. Algunas versiones de esta historia dicen que el establecimiento en el Cusco no fue pacífico. Relatan que una de las mujeres, Mama Huaco, cogió una boleadora, especie de honda, y la usó para herir a uno de los antiguos pobladores de la zona, quienes abandonaron el pueblo y dejaron el lugar a los recién llegados. Origen y guerra con los chancas.
Cuando los incas llegaron al Cusco, encontraron pueblos que se habían instalado allí hacía mucho tiempo. Luego de un largo periodo de convivencia entre estos pueblos, arribaron a él los chancas. Cusi Yupanqui y otros generales defendieron la ciudad y lograron detener el avance de los chancas. Al ver su éxito, los curacas vecinos decidieron ayudarlos y juntos persiguieron a los chancas hasta derrotarlos definitivamente. Pachacútec. Luego de ser reconocido como nuevo inca, Cusi Yupanqui Cuti, que significa el que renueva el mundo. Se dedicó entonces a reconstruir el Cusco y a darle una nueva organización. Así se convirtió en la figura más importante de la historia incaica, al punto que se le considera como el inca que remodeló el mundo. Fue por esa época que se iniciaron las conquistas, es decir, la expansión incaica. Con Pachacútec, los incas terminaron de controlar por completo la región del Cusco y conquistaron el altiplano. ¿Te diste cuenta? Nos dice aquí estas dos leyendas que de esta forma surgieron los incas y que fundaron así en Cusco su capital, ¿no? Entonces, esta leyenda es cuestionable, ¿ya? No está comprobado, porque los incas no van a surgir así. Recuerda que nosotros hemos estado hablando, surgen mediante guerras. Y es así que vamos a ver la otra forma del origen, que esta sí, esta está comprobada, está escrita, sobre todo comprobada. Los incas van a surgir a esto que vamos a ver que es decisivo para que surjan los incas. Es que Pachacútec, que fue un gobernante inca, va a vencer a los chancas, que también era un pueblo guerrero que se estaba desarrollando en el actual departamento de Apurímac. Entonces, él va a enfrentar una batalla, una guerra entre ellos dos, los chancas y los incas, y ese va a ganar, gana a los chancas, le gana a los chancas. Entonces es así como surge el imperio de los incas, mediante guerras. Ahora, no es que salga pues que funde, lleva la vara y saca, y donde se hunda la vara, ahí es donde va a surgir el imperio de los incas. No es así, ¿ya? Este gobernante es importante. Hubieron muchos, se dice que hubieron varios gobernantes en el imperio de los incas. Con certeza no se sabe cuánto. Algunos libros nos dicen 14 gobernantes. ¿A quién se les llama gobernantes? Así como si nosotros llamamos presidente, en esa época era gobernantes, ¿ya? Entonces, se dice que hubo 14 más o menos a lo largo de que duró, que fue aproximadamente 80 años, que duró el gobierno de los incas hasta que llegaron los españoles. Y él es el que va a expandir el imperio. Y como yo te decía, llegó hasta los actuales países de Colombia, Chile, Bolivia y Argentina. ¿Puedes creer tú eso? Que todo ese país que ahora no nos pertenece, perteneció a nuestro imperio, porque es nuestro antepasado, dominado por los incas. Y es por eso que si tú de repente tienes la oportunidad de poder ver documentales, los argentinos hablan quechua. Recuerda que aquí en el imperio de los incas el idioma oficial fue el quechua, ¿ya? Países actuales, como por ejemplo Argentina, hay en algunos lugares se habla el quechua. ¿Por qué? Porque los incas gobernaron y sometieron parte del imperio, del actual país de Argentina. También en Bolivia se habla el quechua, en algunos lugares, ¿no? Podemos ver que en Ecuador también, ¿no? En varios países nuestros países vecinos se habla el quechua. ¿Por qué? Porque los incas llegaron a gobernar estos lugares. Imagínate tú, por ese imperio, por su gran expansión. Fueron a lugares fuera de lo que nosotros conocemos a poder dominarlos. Y a poder, por ejemplo, que hablen su idioma, que era el quechua, y que crean en su dios, el dios sol, ¿no? Muy bien. Quiero que me acompañes a ver el siguiente video y el mapa
que tú veas ahí el mapa del Perú y todo lo que fue el imperio. No es nada, pues lo que nosotros ahora, cuando tenemos nuestro mapa, ese es el Perú nada más. Vamos, acompáñame a ver el siguiente video, vamos. Este gran imperio fue el más extenso de América, con una población de más de 12 millones de habitantes. Los incas conquistaron a los pueblos vecinos y formaron el Tahuantinsuyo, que en quechua significa 4 regiones. Estas 4 regiones eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Su capital fue el Cusco y su idioma oficial fue el quechua. El Tahuantinsuyo era gobernado por el Inca, a quien creían hijo del dios Sol. Y en quechua el dios Inti. El Tahuantinsuyo fue un pueblo organizado en ayllus, que eran comunidades de familias dirigidas por un jefe. Tú has podido observar. Él es solo un gobernante importante, pero cada gobernante hizo algo muy interesante por el imperio incaico. ¿Ya? Ahora sí vas a copiar. Quiero que copies porque vamos a seguir hablando de los incas. Muy bien, chicos. En el video también ustedes observaron cómo es que estaba dividido el Tahuantinsuyo. Por eso yo he puesto acá, división del Tahuantinsuyo. Estaba dividido en 4 suyos, para que lo sepas, ¿ya? Y lo he escrito para que te acuerdes. Collasuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Antisuyo. Entonces, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido sobre el origen de los incas, de las 2 formas que tenemos que conocerlas. Ya, entonces, en base a eso, ahora vamos a hablar ya todo este bimestre, parte de este bimestre, todo referente a los incas. Hemos iniciado sobre su origen y sobre la ubicación, sobre el territorio que gobernó los incas. En casita, ¿qué vas a hacer? Vas a pegar el mapa del Tahuantinsuyo. ¿Por qué es importante conocer? Primero hay que ubicarnos. Para poder entender la historia, primero hay que siempre ubicarnos. Y la ubicación te permite saber dónde se va a desarrollar, conocer el lugar donde se va a desarrollar. Y eso me va a permitir conocer el mapa que tú vas a pegar aquí. Y cómo fue su gobierno, su dominio, hasta dónde llegó, ¿ya? Entonces me despido, te quiero muchísimo, hasta dentro de un ratito, porque luego viene el lenguaje. Anda haciendo la tarea.